Vamos a continuar con un puente H completo, utilizando pues, las mismas recomendaciones de la nota de aplicación AN978. Y tenemos un circuito en el que voy a darle un zoom para que lo podamos ver bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la mitad, un puente H construido con un IR2110, y aquí tenemos otro IR2110 con otro medio puente. Entonces, uniendo los dos, sí, están exactamente igual, están conectados a la fuente del lado alto y a común. Aquí pusieron un circuito para censar corriente, pero nosotros, para medir corriente, pero nosotros no lo vamos, bueno, yo no lo voy a utilizar, lo vamos a explicar así. Entonces, la ventaja que tenemos aquí es que no necesitamos utilizar los capacitores para generar un voltaje positivo y un voltaje negativo. Es decir, cuando ponemos un voltaje en el lado alto, encendemos este MOSFET. Y como debe estar trabajando en modo complementario, el MOSFET que va a estar trabajando del lado contrario va a ser este. Quiere decir que la señal de entrada en el lado alto, en este caso la voy a conectar también a la lógica del lado bajo para que se encienda este. ¿Qué pasa cuando yo conecto así? Bueno, la corriente va a venir en este sentido, va a pasar por aquí y va a venir hacia el común. La ventaja es que estoy aplicando en la carga el voltaje completo de la fuente. Si yo quisiera invertir la corriente, porque en este sentido va así, si lo ven, hacia abajo, de izquierda a derecha, vista la pantalla. Si yo quisiera invertir la corriente, bueno, ¿qué tendría que hacer? Tendría que conmutar este y conmutar este otro. Entonces, lo que va a pasar es que voy a conectar el lado alto, con el lado bajo del lado contrario para que se enciendan al mismo tiempo. Cuando yo haga eso, va a pasar, este se va a encender, este se va a encender, la corriente va a venir en este sentido de derecha a izquierda, visto desde enfrente de la pantalla, y va a venir hacia acá. Entonces estoy aplicando el voltaje en este momento, este voltaje va a aparecer aquí, y con eso estoy pues utilizando toda la fuente y poniendo esta carga, conectándola y invirtiendo la corriente a como lo vimos anteriormente. Ya tengo el circuito hecho aquí en KiCad, es este. Si se dan cuenta, agregué el capacitor que nos recomiendan en la hoja de aplicación, tanto este como el de 2.2 microfarads, que son 0.47, este que está aquí, y este. Todo lo demás viene con los circuitos que ya hemos visto. De hecho, estoy utilizando el mismo circuito de la fuente del medio puente que veníamos utilizando anteriormente. Entonces, vamos a ver cuáles son, qué es lo que les estoy mencionando ahorita. Entonces, aquí está la carga. En este caso, ahorita estoy poniendo una carga de 40 ohms, una carga puramente resistiva, y vamos a simular el circuito. Voy a hacer lo que he venido haciendo antes. Voy a dividir la hoja para que podamos ver entonces voy a agregar la corriente, primero la corriente en la resistencia 9, entonces, ¿qué es esta? IR9, aceptar. Entonces, como ustedes ven, tenemos, en este caso tenemos menos 1.2 amperes, y tenemos positivo 1.2 amperes, tenemos 0 en medio. Eso quiere decir que en un instante voy a agregar de una vez las señales de el lado alto. Por ejemplo, este es el lado alto, pero si se fijan, estoy conectando el lado bajo del otro medio puente para hacer el puente completo. Entonces, cuando enciendo este lado, que es esta zona que tengo aquí, o esta parte que tengo aquí,
Esta es la parte del transistor, así que me voy a enfocar en esta parte. Aquí tenemos los 15 volts para disparar el MOSFET. Y aquí está el voltaje positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que encendí este. Y viene por aquí, viene por acá, viene por acá y viene por acá. Entonces tengo 1.2 amperes en esta conexión, en el sentido hacia abajo la corriente. Ahora vamos a ver cómo obtenemos pues los menos 1.2 amperes. Para eso voy a agregar la señal del lado bajo, que sería esta. Estoy switchando el lado bajo, pero ese lado bajo está conectado, si lo ven, al lado alto del otro circuito. Entonces, cuando yo hago esto, cuando yo enciendo este, quiere decir que está prendido este, perdón, que está prendido este y está prendido este, la corriente viene por aquí y viene por aquí, pero se dan cuenta, ahora la corriente está subiendo y en este sentido la corriente es negativa. Entonces sube, sube y regresa por acá. Es decir, en ese momento estoy aplicando todo el voltaje de la fuente, si lo ven, en este punto. Y en el caso anterior estoy aplicando el voltaje de la fuente, que es la misma, en este punto. Es por eso que yo puedo invertir, o que podemos invertir la señal de corriente aquí. Voy a agregar otra señal para que vean los voltajes. Voy a agregar la señal de voltaje que aparece aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos los 50 volts de la fuente. Y voy a agregar también el voltaje del otro lado. Aquí está. También tenemos 50 del otro lado. Entonces, tenemos 50 en un sentido y 50 en el otro sentido. Por eso es que podemos tener... Voy a quitar dos señales para que veamos. Aquí están. El voltaje negativo correspondiente a este voltaje de este lado. Y esta corriente correspondiente a este voltaje de este lado. Entonces, en el circuito anterior, pues teníamos una fuente de 50 volts, pero podíamos trabajarla entre 25 y menos 25. Aquí estaríamos trabajando esa carga entre 50 y menos 50 volts. Entonces es un circuito muy importante. Se utiliza diferentes modos de conmutación. Se utilizan unipolar, por ejemplo, o bipolar para generar diferentes, para mejorar los armónicos en los circuitos. Lo importante de este video es que vean la diferencia entre un medio puente y un puente completo, y más adelante vamos a ver cómo se conmuta de esa forma. También vamos a trabajar con una carga inductiva. Entonces, pues esto sería todo por este video.